ser humano es un misterio, un enigma que hay que desvelar. Y si a desentrañarlo le entregas toda tu vida, no digas que has perdido el tiempo. Le escribe Dostoyevsky a su joven hermano, Fyodor. Y esto yo creo que es algo importante de tener en cuenta, porque en efecto, si algo buscó Dostoyevsky de manera incansable, de manera profunda, de manera apasionada, era tratar de desentrañar, si bien es cierto, no agotar, ese enigma que hay que desvelar y que corresponde, en efecto, al ser humano. De tal forma que este recorrido que realiza Dostoyevsky se va a dar de forma gradual y paulatina a lo largo de su vida, porque sí es posible detectar una serie de posturas, o mejor dicho, hay un antes y un después en el recorrido literario que realiza Dostoyevsky y que tiene que ver con lo siguiente. Su obra irá desde su primera novela publicada titulada Pobres Gentes hasta llegar a los hermanos Karamazov y atravesando pues una serie de matices, de enfoques y de desarrollos que vale la pena explorar y aunque sea mencionar de manera general. Lo que sí destaca es que en toda la producción literaria de Dostoyevsky, los argumentos ideológicos, religiosos y morales están como entretejidos y en una compleja e intrincada tensión. De hecho, la creación literaria de Dostoyevsky girará en torno a estos tres ejes fundamentales. De hecho, veremos cómo para Dostoyevsky el mundo en sí es un complejo de ideas y convicciones que no se caracteriza, digamos, por su precisión, sino por su ambivalencia, es decir, por su intrincada complejidad. No obstante, por encima de todo ello, aparece un trasfondo fundamental e inamovible, que es justo la idea de Dios. Es decir, el Dios de la cristiandad, que para Dostoyevsky va a constituir el centro, el sentido y el objetivo de toda su vida. Pero no crean que para Dostoyevsky hablar de Dios es una cosa simple. No, involucra tomarse muy en serio este caótico y como enredado mundo en el cual vivimos. Por eso vemos cómo en Dostoyevsky se da un multidimensional universo literario. Dostoyevsky da voz incluso a posturas encontradas que difícilmente podrían siquiera reconciliarse. A esto es a lo que, por ejemplo, el gran crítico literario Mikhail Bakhtin llamaba polifonía. Este coro polifónico donde Dostoyevsky desarrolla una serie de personajes que en realidad representan cosmovisiones. Es decir, cosmovisiones muchas veces enfrentadas con sus respectivos matices, ¿no? Ahí tenemos un universo literario sumamente enriquecido, difícil, complejo, que vale la pena ir descubriendo poco a poco con decisión y paciencia. De ahí pues que Dostoyevsky estuviera convencido de que la literatura, de hecho solo el arte literario, o sea la palabra escrita, fuera capaz de construir o por lo menos plasmar de manera ciertamente fidedigna un trasunto del mundo tan complejo como el cual ciertamente vivimos. Tan complejo que conforme va avanzando la madurez de Dostoyevsky, este universo literario al mismo tiempo adquiere mayor estructuración, mayor tensión, mayor desgarro, mayor dramatismo, porque lo que le interesa transmitir a Dostoyevsky es la corriente sutil y brutal, caótica, apasionada de la vida. No obstante, siempre con la necesidad de la belleza y del arte, que va a ser de la realidad misma, ¿no?, un elemento fundamental para ser abordado y expuesto. Por ejemplo, si nosotros tratamos de ir recorriendo, aunque sea de manera muy superficial, el recorrido que hace Dostoyevsky, y uno se detiene en Pobres Gentes o en este relato corto titulado Noches Blancas, ahí lo que descubrimos es a un Dostoyevsky en tanto joven soñador.
De hecho, en realidad es un escritor joven que está buscando todavía de manera idealizada la felicidad en la tierra. Es en estos momentos, hasta antes de que experimentara en carne propia el presidio, el encarcelamiento, de hecho fue condenado a muerte, aunque al último minuto se le conmutó la pena por un destierro que implicaba trabajos forzados. Hasta este momento, pues, de su detención, pareciera que Dostoyevsky se mueve en esta esfera frágil y vulnerable donde imperaría ese sueño quimérico de la bondad. Él todavía está buscando, pues, la bondad en este mundo, a pesar ciertamente de las dificultades que puedan presentarse. No obstante, pasados los años y su experiencia transformadora que ha vivido durante el encarcelamiento, veremos que para Dostoyevsky la cosa no es, por decirlo así, tan simple. Si uno lee con detención este gran libro titulado El idiota, ¿no? Que gira en torno a la figura del príncipe Mishkin, veremos cómo ya Dostoyevsky, de hecho, cuestiona y a fondo esta posibilidad de que sea la bondad la que nos permita alcanzar la felicidad en esta tierra. En cualquier caso, por ejemplo, ya en El idiota, parece quedar claro que para acceder a la felicidad en este mundo tan complejo, en este mundo tan intrincado, no basta la bondad, o por lo menos no sería el mejor camino. Habría pues que recorrer otro tipo o transitar otro tipo de condiciones que quizá no pertenezcan a este mundo, ¿no? Y como hemos dicho, hay pues un antes y un después, hablando de Dostoyevsky, a partir de su detención. De hecho, la que marcaría la diferencia es su gran novela titulada Humillados y Ofendidos, en la cual Dostoyevsky, por ejemplo, ya no se va a limitar a retratar románticamente a los quebrantados de la sociedad, a los pobres de este mundo. De hecho, él también escribirá esta gran novela para reflejar que hay un lado oscuro, incluso en los humillados y los ofendidos. Hay un deleite, lo dice hacia el final de la novela el propio Dostoyevsky, hay una especie de deleite insano con respecto a la propia miseria. Hay un regodeo extraño que habita en el fondo del alma en aquellos que padecen ciertamente la desventura. Así pues, ya no estamos ante la idealización de los pobres, de los humillados y de los ofendidos, sino que estamos ante una inmersión mucho más profunda de la realidad misma. Así pues, podemos decir que al menos hasta su cautiverio, Dostoyevsky entiende su misión ante todo como una tarea evangélica y transformadora. Lo que le interesa es llevar la luz de la posible bondad humana, ¿no? Dostoyevsky nunca va a estar del todo convencido de que esta bondad humana pueda realizarse por completo, pero al menos como una latente posibilidad, llevar, decimos, la luz de la posible bondad humana a las tinieblas de una sociedad sumergida en el caos, en la humillación y evidentemente también en la pobreza. En una pobreza que no solo será material, sino también espiritual. No obstante, una vez que sale Dostoyevsky del presidio, escribe Apuntes de la Casa Muerta, donde ya todo cambia. Es decir, a partir de aquí puede verse un antes y un después, como he mencionado, en Dostoyevsky, porque Apuntes de la Casa Muerta es una obra que ya no se manifiesta como un alegato a favor de un mundo mejor. Digamos que Dostoyevsky queda desilusionado de sus primeras pretensiones y ahora buscará sobre todo más bien la aparición casi diríamos milagrosa del hombre mejor. O sea, ya no se trata de mejorar el mundo, sino de mejorar al ser humano. Pero aquí, en esta línea, Dostoyevsky, por decirlo así, capta una difícil revelación. El ser humano es capaz de cualquier cosa. Es capaz tanto del crimen más abominable como de la bondad más gratuita e incluso suicida. Algo
que vale la pena detectar si es que nosotros, en efecto, queremos entender, como se esforzara en plasmar Dostoyevsky, que el ser humano es un enigma, es un misterio. Un misterio que quizá hasta estos momentos no hemos seguido desentrañando con pasión, con profundidad, y por eso es que quizá sigue habiendo una tarea pendiente al respecto.